Hola chiquillos, un saludo a todos que están mirando el video. Este video el primer de una secuencia que vamos a hacer para este tiempo que no nos estamos reuniendo como iglesia. Primero quiero decir que este video es destinado a la iglesia Fuente Church de Santiago de Chile. Yo soy el pastor de la iglesia, a los que no son ovejas de nuestra iglesia. Me llamo Ricardo. Y bueno, cualquier información al respecto de nuestra iglesia va a estar en la descripción del video. Este, pero si te agrada la palabra, que siga mirando. Bueno, vamos a la palabra. La palabra que quiero compartir con ustedes hoy es una palabra que yo le llamé de portadores de gracia. ¿Ya? El texto que quiero ver con ustedes es el texto de Mateo 11 del 2 al 6. Para que usted pueda leer, entonces pause el video por un rato, léalo para que sigamos con el video. ¿Ya? Este texto es un texto donde lo que está pasando en este momento es que hace un tiempo que empezó el ministerio de Jesús y se empieza a hablar al respecto del ministerio de él. En este mismo tiempo, Juan el Bautista ya le arrestaron y él está en el cárcel. Entonces él llama a uno de sus discípulos y le pide que va a Jesús a hablarle, a preguntarle si él es mismo el que habría de venir, o sea, si él es mismo el Mesías que habría de venir, o si él es otro profeta, y si entonces los que esperaban el Mesías tendrían que esperar que viniera otro Mesías. Entonces Jesús le contesta de esta forma, llama el discípulo que fue a Jesús traer la mensaje de Juan el Bautista. Él llama a este discípulo y le dice, mira, las personas están siendo sanadas, hay cojos que andan, zurdos que están escuchando, se está haciendo el bien al pueblo y se está predicando la palabra. Entonces él le muestra sus actitudes, esto para dar referencia a lo que el profeta Isaías habla respecto del Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando él le contesta y le dice, mira, las profecías de Isaías se están cumpliendo en mis hechos, en lo que estoy haciendo. Así que quédate tranquilo, yo soy el Mesías que se está esperando. Bueno, la primera cosa que queremos pensar al respecto de este pasaje es que Jesús y cómo Jesús comprueba que Él es el Mesías a través de sus hechos. ¿Ya? Juan cuestiona a Jesús si Él era el mismo Mesías, porque Juan el Bautista esperaba un juzgamiento más duro al respecto de los judíos y los romanos que estaban oprimiendo el pueblo. ¿Ya? Él esperaba eso. Nosotros podemos ver bien su visión de cómo habría de ser el Mesías, lo que él esperaba del ministerio de Jesús. En Mateo 3, del 1 al 12, cuando él describe este ministerio. ¿Ya? Entonces él esperaba que fuera un ministerio más duro, un ministerio que juzgara de verdad y condenara a esta persona. Y de hecho Jesús hizo eso, pero no de la forma como esperaba Juan el Bautista. Entonces, cuando él empezó a escuchar que Jesús estaba predicando en las iglesias, estaba andando como él, distinto de cómo él pensaba que habría de ser el Mesías, entonces él empezó a cuestionarse respecto de eso. Entonces Jesús le contesta a él que de hecho él es el Mesías. ¿Cómo él hace eso?
Él compró sus actitudes a través de la profecía de Isaías. La profecía que está en Isaías 26, 19, 29, 18, 35, 5 y 6, 42, 18, 61, 1 y 2. Esta profecía más o menos él menciona y en estos momentos Isaías habla al respecto de quién tiene que ser el Mesías y cuáles son sus actitudes como Mesías. Entonces Jesús aclara a Juan que lo que Juan esperaba no era lo que era el ministerio del Mesías, sino que Jesús tenía otro objetivo para el ministerio del Mesías, que el ministerio de Mesías que estaba sobre la vida de Jesús se iba a desarrollar de una forma distinta de lo que esperaba Juan el Bautista. Lo que esperaban de verdad los judíos y todo eso. Entonces Jesús comprueba que lo que Isaías habló era verdad sobre el Mesías, pero que lo que Juan el Bautista estaba esperando no era lo que iba a hacer Jesús. Él dice, sí, yo soy el Mesías y lo que tú estás esperando que yo haga no se va a cumplir de esta forma. Eso es lo que pasa en este momento. Bueno, buena parte de eso pasa porque existe una diferencia entre el ministerio de Jesús y de Juan el Bautista. Eh, Eso pasa porque los dos tenían misiones distintas y ministerios distintos. No es que Juan el Bautista estaba haciendo cosas erradas, no, él hizo su ministerio súper bien, vivió súper bien lo que Dios tenía para él, pero los dos tenían ministerios distintos. Juan el Bautista fue llamado para un ministerio de transición de tiempos. ¿Ya? Él fue el último profeta del tiempo de los profetas, lo que representaba la ley y lo que representaba la forma del Antiguo Testamento de seguir la palabra. Y él hizo también la transición para el tiempo del Mesías, para el tiempo de la gracia, para el tiempo de la gracia de Cristo, lo que estaba viniendo con Jesús, lo que estaba empezando en Jesús. Entonces, lo que sucede ahí es que Juan el Bautista un poco se encuadraba en cada lado, pero no entendía completamente lo que Jesús tenía como ministerio para desarrollar a partir de ahí. Se puede ver que bastante de lo que es el tiempo de la gracia, que es predicar arrepentimiento, enseñar que al respecto del bautismo mismo y todo eso, lo que viene con la gracia de Cristo, pero también tiene mucho del tema de estar con juicio, con palabra, en la palabra profética, que no siempre viene con juicio, pero en los tiempos antiguos, en buena parte de ellas venía con juicio, de decir que la mano de Dios va a pesar sobre las personas, se nos cumple en su voluntad y todo eso, lo que después cambió un poco después en el tiempo de la gracia, ¿ya? Este, Jesús vino a la tierra ya, mirando ahora al ministerio de Jesús, vino a tierra a vivir el ministerio de Mesías. ¿Qué es? Si hoy nosotros entendemos bien eso, o no necesariamente bien, pero podemos mirar mejor porque tenemos las escrituras. El ministerio de Jesús, el ministerio de Mesías, es un ministerio de salvación, es un ministerio de los que creen en la salvación y es un ministerio para aplicar todo eso que Jesús menciona ahí en Mateo 11, 4 y 5, que fue el texto que leemos al comienzo. ¿Ya? Entonces, el ministerio de Mesías que Jesús vino es un ministerio de amor y vino a aplicar este ministerio de amor. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esta situación desde la mirada de los ministerios de los dos? Es que Jesús aclara que no es posible con juicio o con la ley, a través de la ley, cumplir el ministerio de Mesías,
porque el ministerio de Mesías vino a salvar a todos, pero si fuera a través de la ley, él iba a condenar a todos, porque nadie estaba pasible de salvación desde la mirada de la ley. Entonces es lo que pasa en este momento. Jesús está diciendo, si tú esperas que yo juzgue a todos, vamos a condenar a todos. Y de hecho, si tú sigues leyendo un poquito más adelante en este texto, el mismo Jesús va a decir que Juan fue un gran hombre, va a decir muchas cosas y va a decir que él fue el mayor hombre nacido de mujer, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. O sea, el mismo Jesús dice que si fuera por la ley, si fuera por pensar en cómo se tendría que portar uh, portarse un hombre en la tierra, ni mismo el mismo Juan se iba a salvar, porque por la ley no era posible, ningún hombre la alcanzó. Entonces, él decía hacerlo, Jesús mirando esta situación, decía hacerlo entonces a través del amor. Entonces, que él iba a traer la salvación. Este ya era el plan original. Si uno empieza a leer lo que explica Pablo en el libro de Romanos, y ahí es necesario leer el libro de Romanos, que es un libro complejo, pero es necesario leerlo y leerlo algunas veces y entender lo que él habla en esto, va a aclarar que de hecho el plan de Dios desde el comienzo era traer la ley para que la ley enseñara lo que es el pecado. Porque si no hay una ley que diga lo que es errado hacer, entonces no hay cómo decir que algo es errado. Entonces Dios puso la ley para saber que existía el pecado en el mundo y que el hombre andaba en pecado y que era necesario entonces redimirse del pecado. Pero en ningún momento esperaba Dios que el hombre lograra hacer esto porque estaba arrestado por el pecado. Entonces Dios envía a Jesús y la idea es que con el amor de Jesús, de su muerte en la cruz, entonces que eso llegara hasta nosotros. Entonces la distinción de los ministerios es esta. El ministerio de Juan era un ministerio también de juicio, bastante en lo que va a la dirección de lo que eran los ministerios antiguos de los profetas, que traían la idea de convencer al pueblo de lo que era malo y decir, bueno, si el pueblo no cambia, nosotros de la parte de Dios va a venir juicio al respecto de eso. Jesús no cambia eso porque el corazón de Dios no cambia eso, pero Jesús vino y dijo, bueno, ahora yo voy a cumplir la ley. Todo lo que ustedes tienen que hacer es mantenerse bajo mi cuidado y ahí no va a venir juicio, pero igual sigue el juicio de Dios si ustedes no andan bajo mi cuidado. La diferencia entre la visión de uno y la visión de otro es que en la visión de Jesús, Él mismo va a pagar por nuestros pecados. Entonces, y ahí cambia entonces la forma de actuar en relación a eso. Eso tiene que ver con el ministerio de Jesús. Bueno, si nosotros vamos a pensar así, y podemos hacer esta pregunta, ¿qué eso tiene que ver con el título de la palabra de hoy que yo estoy compartiendo con ustedes, que yo les dije al comienzo que es portadores de la gracia, ¿ya? Bueno, entonces vamos a hablar de los portadores de la gracia. Yo quiero comenzar esta parte preguntándoles cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Bueno, nosotros somos conocidos como cristianos o como juanos. Esta palabra quedó muy graciosa, pero esta es la pregunta. Nosotros somos conocidos como cristianos porque nosotros no seguimos el ministerio de Juan, nosotros seguimos el ministerio de Jesús, que es el ministerio del Mesías. Nosotros somos imitadores del mismo Jesús y no de Juan. Bueno, en distintos momentos la Biblia nos va a hablar al respecto de eso, de que nosotros seguimos el ministerio de Jesús. Bueno, el mismo Jesús nos va a decir que nosotros haríamos las mismas obras que Él,
y aún mayores que estas. El apóstol Pablo nos va a decir que para sermos imitadores de Él, porque Él es imitador de Cristo, y hay tantas otras palabras que nos van a llevar a estas mismas conclusiones. Bueno, entonces nuestro ministerio es el ministerio que se aproxima más del ministerio de Jesús y no el ministerio que se aproxima del ministerio de Juan el Bautista. Y esto es importante entender. Bueno, la palabra cristianos, ella viene la origen de ella es en Antioquía y es en un momento donde la iglesia que estaba ahí, y de hecho esta iglesia se cambió en una base muy importante para el tiempo de las iglesias ahí en el tiempo de Hechos, porque es una iglesia que de verdad vivía el ministerio de Cristo, el ministerio, la imitación de Cristo, de una forma que no fue ellos que eligieron llamarse cristianos, sino que el mismo pueblo que no participaba del grupo de los cristianos empezó a llamarlos de cristianos porque ellos tenían las mismas actitudes de Cristo, de Jesús. Entonces de ahí empezó el término cristianos. Bueno, si nosotros seguimos el ministerio de Cristo y se nos llaman cristianos, entonces que tengamos las mismas actitudes de Cristo. Lo que yo quiero con esta palabra de hoy es preguntar, ¿nuestro ministerio ha llevado el Evangelio a las personas de la misma forma que Cristo llevó? Porque nosotros estamos un tiempo ahora, y ahora hablando de lo que estamos viviendo en la sociedad, un rato, nosotros estamos en tiempo de vivir las restricciones del coronavirus y todo eso. Entonces, por eso no nos estamos reuniendo en las iglesias, nos estamos comunicando por redes sociales y por todo eso. Y mi pregunta en este momento, si hemos llevado el ministerio de lo que es ser cristiano a las personas que no conocen el Evangelio, y si las personas nos miran a nosotros y dicen, mira, ahí va un cristiano, ahí va alguien que imita la actitud de Cristo, o si en algunos momentos estamos más parecidos con lo que esperaba Juan el Bautista, que es el juicio sobre los que no creen en Dios. Entonces, esta es mi pregunta. Lo que yo he visto en las redes sociales, y ahí no estoy hablando al respecto de iglesia específica o cualquier cosa, pero lo que yo he mirado en las redes sociales son personas hablando que para que se arrepentan las personas porque el apocalipsis está llegando, y eso de los mismos cristianos. Los que no tienen conocimiento, los que no son cristianos, esto no me preocupa. Pero me preocupan los cristianos con las actitudes que no son las actitudes las mismas que siguen el ministerio de Cristo, que es nuestro ministerio. Entonces, a lo que yo quiero hablar es invitar hoy a nosotros como iglesia a vivir el ministerio de Cristo en estos tiempos de crisis. Es lo que se puede hacer si tú trabajas con el área de la salud y ahora está siendo muy necesitado en todas las áreas, en todos los locales. Entonces, que tú demuestres el carácter de Cristo, el amor de Cristo, y que con eso alcance a la persona. Y no por decir entonces que el apocalipsis está llegando, o que el infierno está próximo, o en descumplir lo que manda la orden social hoy. No es el tiempo de sermos héroes confrontando, o sea, haciendo reuniones o descumpliendo las reglas, sino que de sermos cristianos mostrando las actitudes de Cristo. Si tú conoces a alguien que tiene edad y está en el grupo de riesgo, ofrécete a comprarle, hacerle las compras en el mercado, ayudar a las personas. La invitación hoy es que nosotros encontremos, porque esta es nuestra función como cristianos, es ser portadores de gracia, demostrar la gracia que había en Jesús que entregó su propia vida
por esta persona y ahí ganar a más personas, a recaudar más personas para el cielo, traer más personas para lo que es el verdadero evangelio, que es vivir con Cristo, que es hacer parte del reino de Dios. A eso quiero invitar, que tengamos ideas para en este momento demostrar el amor de Cristo por todo eso, a estar participando de las reuniones de oración y no las reuniones personales, o sea, haz tu oración en tu momento, en el tiempo como nosotros hacemos el miércoles a la noche, en tu casa, ora junto con nosotros, en todo eso. Mi idea es invitarte a que seamos graciosos. Y quiero terminar entonces el video preguntándote, ¿hemos sido graciosos en nuestro actuar en estos tiempos, en tiempos de coronavirus? ¿Hemos sido graciosos? Un besito a todos, que tengan una muy buena semana, que sea una semana bendecida. Estamos orando juntos para que pase todo este tiempo, que Dios los bendiga. Besitos y los quiero a todos. Chiquillos, chao.